¿De cuántas cosas te has perdido por temor? ¿Cuántas veces te has boicoteado por inseguridad, por dudas, por temores? A mí me ha pasado varias veces. De hecho, te comentaba en otro video que a mí me habría gustado ser bailarina profesional. Y la verdad es que cuando estuve haciéndolo de manera semiprofesional, había una inquietud en mi mente que no me daba paz y era pensar, en el fondo yo creo que no tienes lo que se necesita. En el fondo yo creo que no eres tan capaz. En el fondo yo creo que no eres suficiente. Y la verdad es que tenía ese temor muy dentro que me molestaba. Y aunque yo me esforzaba y practicaba y era perseverante, tenía allí esa vocecilla molestándome siempre con: yo creo que no eres verdaderamente capaz para esto. Y la verdad es que eso llevó a boicotearme porque aunque yo pretendía no hacerle caso a esa voz, la verdad es que eso se reflejó en mi cuerpo y me lesioné las rodillas. Cuando eso sucedió, me sentí muy frustrada de no poder seguir avanzando conforme a ese sueño que tenía, pero por otro lado me sentía un poco justificada, como que tenía un pretexto para no seguir avanzando y poder evitar ese momento en el que se evidenciara que en efecto yo no era tan capaz. Era como decir: fenomenal, ya tengo el pretexto de las rodillas, como para no admitir que la verdadera raíz es que no me siento verdaderamente capaz. ¿Me entiendes? También me pasó en otra ocasión cuando emprendí un negocio y me vi como cautiva en una prisión de inseguridad. En verdad, yo no asumía la responsabilidad que me correspondía, sino que dejaba que otros tomaran la decisión por mí. Era como que veía el reto enfrente y yo decía: uy, no, creo que no sé cómo hacerlo, creo que no tengo lo necesario, y entonces era como si me pusiera detrás de alguien y mandara a ese alguien enfrente de mí como: hazlo tú. ¿Te ha pasado algo así? Esto tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos. En realidad no tiene que ver realmente con si tenemos las capacidades, las habilidades, las fortalezas y los talentos para hacerlo, sino que tiene que ver con esa opinión que nos hemos formado de nosotros mismos. Y hoy quiero ser muy vulnerable contigo y decirte que la opinión que yo tenía acerca de mí misma era bastante negativa. Nuestro autoconcepto puede ser algo que sea muy inferior a la realidad o puede ser algo que sea muy superior a la realidad. Cuando este autoconcepto es inferior a la realidad, nos estamos subestimando, nos estamos menospreciando, que es lo que me ocurría a mí, me estaba subestimando. Pero también hay personas que tienen un concepto de sí mismos que es superior a la realidad. Y en ese caso estamos hablando de una actitud arrogante, de una actitud prepotente. Siendo totalmente sinceros, muy poca gente tiene un autoconcepto verdadero de sí mismo, es decir, que coincida con la realidad. En general, todos tenemos un autoconcepto que no coincide con la realidad. ¿Cómo se forma ese autoconcepto? Bueno, básicamente se integra por tres elementos. Uno de ellos es lo que nos heredaron nuestros padres, porque así como nos heredaron aspectos físicos, también nos heredaron rasgos de carácter y formas de pensar equivocadas. O sea que si nuestros papás también se menospreciaban, eso nos lo heredan a nosotros. O por el contrario, si eran padres que se sobreestimaban, pues eso también nos lo heredaron a nosotros. El segundo elemento que forma el autoconcepto es lo que nosotros vimos en casa, de manera consciente o inconsciente. Padres temerosos que no dejan salir a sus hijos a la calle, que no los dejan experimentar, transmiten esos temores e inseguridades a sus hijos.
una madre o un padre inseguros transmiten esa inseguridad a sus hijos. Y por último, el tercer elemento son nuestras propias experiencias personales y cómo las interpretamos. En mi caso, durante mi infancia y mi adolescencia, yo sentía que no recibía ese afecto y esa atención que yo necesitaba. Lo que yo pensé era que no los recibía porque había algo malo en mí. Tal vez yo no era lo suficientemente buena, lo suficientemente valiosa, lo suficientemente merecedora y pensé que por eso no recibía ese afecto y atención, cuando verdaderamente no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, eso fue lo que yo pensé. Y es que hay que tomar en cuenta que cuando nosotros somos niños o adolescentes, nuestra comprensión del mundo no está plenamente desarrollada. Y por lo tanto no vemos la perspectiva completa, sino que vemos solo una parte del todo y tendemos a asumir la responsabilidad de lo que pasa. Por ejemplo, una niña cuyo padre no estuvo con ella, cuyo padre se fue, la niña puede asumir que es su responsabilidad el que el padre se haya ido, que tal vez ella no es suficiente, no es suficientemente valiosa o no es digna de ser amada, cuando en realidad esto tiene que ver con asuntos del padre, no con asuntos de la hija. Pero esto es muy común. Los niños tienden a responsabilizarse, a culpabilizarse por lo que ocurre. Piensan que todo lo que ocurre externamente tiene que ver con ellos, con defectos y carencias que ellos tienen. La buena noticia es que aunque yo tenía este autoconcepto muy negativo acerca de mí misma, fue Cristo a través de su amor quien me mostró verdaderamente cuán valiosa y cuán digna soy para Él. Y esto es lo que Dios quiere que tú sepas hoy también, que Él te ama y que para Él tú eres sumamente valioso o valiosa. Cuando yo conocí personalmente el amor de Cristo y cuando yo empecé a conocer mi propósito y mi verdadero diseño en Dios, cuando Él me mostró con cuánto amor, con cuánto detalle me creó y con cuánta alegría esperaba que yo naciera, con cuánto afecto ha estado cuidándome a lo largo de mi vida. Entonces todo esto vino a derrumbar ese falso autoconcepto que tenía sobre mí. Te cuento que más adelante, cuando me fui a vivir al extranjero, más bien cuando estaba a punto de irme a vivir al extranjero, volvió a surgir esa duda y ese temorcillo de ¿y si fracasas? Y por un segundo me quedé un poco perpleja. ¿Y si fracaso? E inmediatamente después, aunque ahí todavía no conocía a Dios, sí que Dios me habló a través, de hecho fue a través de una canción que decía que más vale perderse que nunca embarcar. Y yo lo entendí como que aún si las cosas no salían como yo pensaba o como yo quería, aún así yo iba a estar mejor que lo que estaba en ese momento. Es decir, que tenía que atreverme, que solo por el hecho de atreverme iba a estar mejor que lo que estaba en ese momento. Así que lo hice. Y una vez que estuve en ese país y ya después de haber conocido a Cristo y cuán valiosa era para Él, noté un día que iba caminando por la calle que ya caminaba de manera diferente, que ya no me sentía desvalida, que ya no me sentía incapaz, sino que ahora tenía esa confianza en mí, no una arrogancia, sino una verdadera confianza de lo que Dios había puesto en mí y de que Dios estaba conmigo sosteniéndome y ayudándome en todo momento. Así que ya tenía como ese porte de seguridad. Para terminar, quiero compartirte una experiencia que es sumamente personal e íntima, en donde tuve una experiencia espiritual con Cristo y Él me liberó de una prisión, de una cautividad de temor que yo tenía. Como te comentaba al principio, cuando yo inicié un negocio propio, yo tenía esta inseguridad y buscaba esconderme detrás de otras personas.
ocurrió que en una actividad que organizamos, la verdad no salió para nada como yo lo había imaginado y me sentí terriblemente mal. Fue como la gota que derramó el vaso y yo me sentí profundamente fracasada y avergonzada porque decía, ¿cómo puede ser que a lo mejor cuando estudiaba me iba súper bien y ahora que estoy emprendiendo cosas no me está saliendo para nada como yo hubiese deseado? La verdad es que me ganó la inseguridad, literal, me puse como una niña pequeña a llorar encerrada en la oficina, sintiéndome decepcionada de mí misma. Pero en ese momento apareció Jesucristo, estaba en la entrada del edificio donde yo estaba y me dijo, sal de ahí. Imagínate la escena, yo en la oficina, toda a oscuras, recargada sobre el escritorio, llorando, sintiéndome totalmente decepcionada y fracasada, y Jesucristo afuera diciéndome, sal de ahí. La verdad es que yo me sentía débil y no tenía ganas de salir de ahí, de salir de esa prisión de temor y de inseguridad. De repente, el techo del edificio fue removido por Dios y yo pude ver el cielo azul y pude sentir el aire y sentir la luz del sol sobre mí. Y volví a escuchar la voz de Jesús que me decía, sal de ahí. De pronto empecé a recobrar fuerzas, a recobrar ánimo. Y vino como un ímpetu de dentro de mí que decía, a ver, Jesús está afuera esperándote, no estás sola, Él está contigo. Venga, tú puedes. Y de pronto tuve la energía para levantarme del escritorio y caminar hacia la salida a encontrarme con Jesús. Esto es bastante interesante porque podrás encontrar una historia en la Biblia cuando Lázaro, un amigo de Jesús, muere y Jesús llega después de varios días y le dice a Lázaro que ya había muerto, le dice, sal de ahí. Le dice exactamente lo mismo que me dijo a mí. Y esta historia de la Biblia es una historia de resurrección. Lázaro resucita y sale de la cueva. En este caso yo estaba saliendo de esa cautividad de temor y de inseguridad. Cuando salgo y veo a Jesús, también me veo a mí misma mayor, más madura. Y mi yo madura abraza a mi yo que acaba de salir de allí y le dice, tú no eres nada de eso. Tú no eres nada de eso. Dios te creó con un diseño maravilloso y con un propósito eterno y Él está contigo. Así que nunca más vuelvas a esa cautividad de temor y de inseguridad porque sería negar quien verdaderamente eres. Y ese es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Sal de ahí. Sal de esa cautividad y de esa forma de pensar equivocada acerca de ti mismo, que te mantiene en la inseguridad y en la duda y que te impide avanzar conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para ti. Dios está contigo y Dios te creó con un diseño maravilloso y con un propósito eterno. Así que sal de las tinieblas y vive en la luz. Nos vemos en el siguiente video.